de juristas de reconocido prestigio, investigadores y, no menos importante, autores de libros como, solamente por mencionar algunos de ellos, El caso Radilla, estudio y documentos de la doctora Laura Patricia Rojas Zamudio, Federalismo, el rompecabezas actual del doctor Raúl Manuel Mejía Garza y Reforma en materia de justicia cotidiana del maestro Javier Martín Reyes. El elevado bagaje intelectual de nuestros expositores sin duda alguna contribuirá a la reflexión sobre el tema que nos ocupa, denominado desafuero, ¿qué le corresponde a quién? Tema de importancia jurídica, política y de la sociedad en general, que ha sido motivo de discusión y grandes debates entre juristas, politólogos y de opinión pública. Hemos conocido procedimientos de desafuero de gobernadores, jefes de gobierno, diputados, en una sociedad que hoy más que nunca reclama legalidad y transparencia en el quehacer público, rectitud de los servidores públicos de todos los órdenes del gobierno, en busca de un verdadero Estado de Derecho del que tanto se habla. Sin mayor preámbulo, cederé el uso de la voz, en primer término, a la doctora Laura Patricia Rojas Zamudio, en segundo lugar al maestro Javier Martín Reyes y finalmente al doctor Raúl Manuel Mejía Garza, para que en 3 minutos realicen un posicionamiento inicial sobre el tema. Por favor, doctora, queden uso de la voz. Muy buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer al Poder Judicial del Estado de México y al doctor Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, la invitación para participar en este primer Congreso Nacional de Federalismo Judicial, en el que se reflexionan temas concernientes a la construcción de un Estado constitucional de derecho. Bueno, en 3 minutos me gustaría centrar el tema en el sentido de decir que para hablar del tema de desafuero y ver qué le corresponde a cada quien, en primer lugar tenemos que partir de los artículos 39, 40, 41, primer párrafo de la Constitución, y el 111. Estos artículos establecen que la República es un país, nuestra República es un país representativo, democrático, laico, federal, compuesto por estados libres y soberanos, y que se unen en una federación, y que la propia Constitución es la norma que establece las competencias que le corresponden a cada uno de los poderes, que son los que llevan a cabo el ejercicio de la soberanía de cada una de las entidades federativas. En este sentido es el artículo 111 el que nos establece el procedimiento que conocemos como desafuero o declaratoria de procedencia. Este artículo establece en sus párrafos cuál es la secuencia que se debe llevar para llevar a cabo este procedimiento, quiénes son los servidores públicos que están sujetos a un procedimiento de desafuero y cómo es la intervención de la Cámara de Diputados Federal y cómo es la intervención de los congresos locales. Hay una diferencia específica en el sentido de que tratándose de servidores públicos federales, enunciados en el primer párrafo del artículo 111, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión lleva a cabo el procedimiento de desafuero y de manera inmediata, si determina que el servidor público queda desaforado, lo separa del cargo y lo pone a disposición de las autoridades correspondientes. Mientras que tratándose de servidores públicos de las entidades federativas que están enunciados en el párrafo 5 de este mismo artículo 111, si bien la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión interviene en el procedimiento de desafuero, una vez que emite su declaratoria, esta declaratoria debe ser comunicada a las legislaturas locales, y así lo dice específicamente este párrafo 5, que tendrá efectos meramente declarativos. Aquí la pregunta que surge es ¿qué debe entenderse por esta locución para que en el ejercicio de sus atribuciones las legislaturas locales procedan como corresponda? Y creo que esta es la pregunta central y la que hay que definir, y me gustaría abordar más adelante porque puede tener al menos 2 interpretaciones que son contradictorias y totalmente distintas. Pero más adelante abordaré cuál es mi opinión al respecto. Gracias. Muchas gracias, doctora. Por favor, maestro Javier Martín Reyes.
Pues muchas gracias igualmente, ¿no? Mi agradecimiento y gratitud, ¿no? A don Ricardo Sodi, presidente del Poder Judicial, también por supuesto al doctor Jaime López, director de la Escuela Judicial. Es de verdad un honor y un gusto estar aquí, ¿no? Con dos juristas tan destacados como Laura y como Raúl. Siempre lo digo, no solo por el mucho aprecio y admiración que les tengo, pero realmente creo que ellos han escrito, ¿no? El libro que ya se mencionaba hace unos minutos sobre federalismo, el rompecabezas actual, que yo creo que es la mejor descripción del estado actual que tiene el federalismo en términos generales, y yo de verdad los invitaría muchísimo a que adquieran y consulten esa obra. Y bueno, solo esto para decir lo que es un enorme gusto. A ver, yo me sumaría un poco a lo que dice Laura. Creo que aquí estamos frente a un caso donde evidentemente el texto constitucional es insuficiente, ¿no? Creo que tenemos una ambigüedad enorme, o sea, ya lo decía Laura, no tenemos, digamos, ninguna pista, creo yo, textual en la Constitución para poder interpretar con mucha claridad, ¿no? ¿Qué debemos entender por esta parte que dice para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como correspondan a las legislaturas locales? Y sí parece que pues hay dos lecturas que en principio parece que son plausibles, ¿no? Hay una primera lectura que lo que dice es que la declaración de procedencia de la Cámara de Diputados sí remueve la inmunidad procesal, y un poco que lo único que le toca al Congreso local es ver si destituye o no destituye al gobernador, y en consecuencia si se tiene que nombrar o no a una nueva persona en el cargo. Creo que hay, digamos, algunas pistas que nos podrían llevar a esta interpretación, digamos, en comparación con el 10, ¿no? El 111 no habla de que la declaración sería declarativa, y ahí quizá podríamos decir, ante una variación en el texto de la Constitución, tendríamos que darle significados distintos. Y creo que también ciertamente hay un precedente que no es directamente aplicado, que además ya creo que ha quedado superado con resoluciones posteriores de la Corte, que es la controversia constitucional 24 de 2005, que sí tiene un párrafo que creo que también tiene, digamos, cierto grado de ambigüedad, que podría más o menos soportar esa interpretación. En lo particular no la comparto, y creo que hay tres razones de peso. Las enuncio nada más porque sé que son intervenciones breves, que nos deberían de llevar a optar por la otra interpretación, que es que la declaración de la Cámara de Diputados Federal solo tiene efectos declarativos, y que la última palabra le corresponde a los congresos locales en la cuestión sobre si se remueve o no se remueve la inmunidad procesal. La primera creo que es el proceso legislativo. Creo que si revisamos lo que pasó en la Cámara de Senadores y las modificaciones que se le introdujeron a la iniciativa que en su momento envió el presidente de la República, ahí se dice con todas sus letras que la declaratoria que emita la Cámara de Diputados no remueve el obstáculo procesal, y que son las legislaturas locales las que tienen la última determinación. Creo que este ha sido además el entendimiento que se ha tenido tanto en la práctica jurisdiccional como en la administrativa. Si no mal recuerdo, hay un caso reciente de Michoacán, una acción de inconstitucionalidad, donde la Corte básicamente sigue esta misma lógica, respeta cuál fue ese, digamos, espíritu que muy claramente dejó plasmado el constituyente legislativo. Y también habría que decirlo, la práctica legislativa ha sido esa, ¿no? Los casos que hemos tenido de desafuero de servidores públicos locales, ¿no? Creo que han seguido precisamente esta lógica. Y la última razón, que de no cuenta nada más enuncio, creo que si nos tomamos en serio, ¿no?, los principios democráticos y federales, ¿no?, tendríamos que aceptar que esta es la solución que, como dice también el proceso legislativo, hace compatible, sí, por un lado, el combate a la impunidad por parte de posibles, digamos, delitos que hayan cometido servidores locales, pero también ese principio democrático y federal, que creo que hoy en día, por el contexto político que estamos viviendo, por la transición democrática que tenemos, por lo que pasa hoy en las elecciones locales, que son genuinos ejercicios donde la ciudadanía quita y pone a sus autoridades locales, ahí el peso que tienen esos votos, esas voluntades ciudadanas, creo que refuerza todavía más, incluso más que en los 80s, no digamos esta interpretación. Pero bueno, yo dejaría ahí mi intervención, nada más aportando, digamos, estas coordenadas.
Gracias, maestro. Finalmente, el doctor Raúl Manuel Mejía Garza, si es usted tan amable. Muchísimas gracias. Pues primero me quiero unir a los agradecimientos al magistrado Ricardo Sodi, presidente del Tribunal de Justicia, Javier López, a Gerardo Naviaga, que nos hizo la invitación, y agradecer muchísimo a Javier Martín la amable anuncio y publicidad del libro de federalismos que escribí con la maestra Rojas, y que justamente nos lleva a este problema original, ¿no? Donde sí tenemos un conflicto de interpretación genuino, donde sí tenemos un problema de ambigüedad genuino en la Constitución, y debemos tomar una decisión nosotros como intérpretes no auténticos, en el sentido de cómo nos vamos a aproximar a esta parte de la lectura, cómo vamos a integrarla en nuestra sistemática constitucional, y ir preparando de manera crítica y de manera una aproximación a la que en un momento dado pudiera decir la Corte, ya en casos mucho más complejos, ¿no? Ayer mencionaba unos casos anteriores en donde curiosamente no se llega a dar el conflicto de manera directa como se está dando en estos momentos, y no tenemos esa condición donde ya hay una reclamación en la Suprema Corte de Justicia de la ministra Piña en la primera sala, donde claramente dice hay un conflicto de interpretación genuino, ¿no? O sea, es un problema que no se debe resolver en un desechamiento, y es algo que tiene que resolverse por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Ahora, dicho esto, no quiero decir que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia no tenga un conflicto más allá de la interpretación misma del artículo 111, tiene un conflicto político profundo detrás. Y este conflicto político es un conflicto de la prevalencia entre la federación y los estados, o el equilibrio de la federación y los estados. Esta va a ser la decisión, que creo que en ambos casos, tanto Laura como Javier indicaron de manera muy clara, ¿no? En la descripción del artículo claramente tenemos el primer párrafo donde están los funcionarios federales que pueden ser enjuiciados por la Comisión de Conductas Penales, y viene el procedimiento de desafuero. Yo la primera pregunta que me haría es, ¿qué pasa si un funcionario federal comete un delito local, ¿no? Que claramente el supuesto no está establecido en el artículo 111, pero supondríamos que requeriría un desafuero federal, no solamente un desafuero local. Un desafuero local pareciera que no lo llevaría a la posibilidad de enjuiciarlo o de separarlo del encargo. El único que puede separar del encargo es la legislatura federal al funcionario del mismo ámbito. En una condición de simetría pareciera que sí, en el mismo sentido, que el único que puede separar de su cargo a un funcionario local es la legislatura local. Y ahí es donde viene la pregunta que quienes me precedieron en la voz se han hecho, ¿no? ¿Es solamente la separación en el cargo, o hay un elemento posible de contraste, de evaluación, de homologación, en donde la legislatura local mantiene un grado de decisión política sobre la procedencia de la declaratoria federal o no? Yo, una de las primeras cosas que voy a hacer es, no le voy a llamar desafuero, y entiendo que es una palabra correcta porque así lo llama la ley de responsabilidades, y no lo voy a hacer por una razón. Primero, porque creo que no hay fueros en la Constitución, pero además creo que pareciera que no es una condición que se le despoja al servidor público, sino que va relacionada específicamente con la función del mismo. Esto es, la declaración de procedencia lo que permite es proceder en contra del servidor público cuando se encuentra en el ejercicio del encargo por delitos cometidos en el ejercicio del encargo, ¿no? Posteriormente hay dos elementos que no se tocaron antes, que yo voy a traer aquí a colación, que es qué es lo que pasa cuando está ya separado el encargo. Vamos a suponer un funcionario federal o un funcionario local en el cual la legislatura local haya decidido que sí procede, o se haya decidido que no hay ninguna facultad de contraste. Si nosotros revisamos todas las constituciones locales, lo que nos vamos a encontrar es una miscelánea de cosas. Algunos estados
no menciona la declaratoria federal, con lo que uno supondría que tendríamos que pasar por los procedimientos locales, en particular en muchos de los casos. La legislatura del Estado permite decidir o no si homologa la declaratoria federal, y en otros casos simplemente se recibe de manera automática, hay una homologación directa por parte de la Constitución local y la legislatura local simplemente procede a separarlo del cargo. Y ahí viene mi segunda cuestión que quiero traer a la discusión, y esto es que el párrafo séptimo claramente nos dice que en el caso de ser declarado no culpable por parte del procedimiento judicial o en el procedimiento judicial que se le inicie al servidor público, él podrá regresar al ejercicio de su función. Entonces, es una cosa muy curiosa, decía Javier, y ahí es un primer contrapunto que me gustaría hacer, que lo separa del cargo y elige un sustituto. Yo, la verdad, me cuesta mucho trabajo entender de que si un servidor público puede regresar al ejercicio de la función, ya encuentre ahí un sustituto. Entiendo el problema en los tiempos de los juicios penales, ¿no? Que suena como heroico que realmente alguien regrese al ejercicio de la función con lo que se están tardando, pero por lo menos la posibilidad constitucional existe. Esta es una, y esto también me indica otro problema en la amplitud de la declaración de procedencia, y esto es que pareciera que los servidores públicos solo pueden ser acusados por lo que se declara procedente, no por otros delitos cometidos en el ejercicio de su encargo que no fueron parte de la declaración de procedencia. Entonces, si bien mis compañeros hicieron énfasis y de manera muy clara en los problemas que hay de las dos interpretaciones de quién le toca a quién, también tenemos que tener en cuenta la amplitud de la posibilidad de la acusación por parte de las autoridades federales hacia los funcionarios locales, servidores públicos locales, después de una declaratoria o con motivo de la declaratoria de procedencia. Y pareciera de repente que cuando hay una declaración de procedencia, por eso no uso la palabra desafuero, porque parece que se le quita una protección y entonces el servidor público queda abierto para cualquier tipo de acusación posterior. Pero pareciera que aún si se encuentra en el ejercicio de su encargo y puede regresar al mismo, la amplitud de la acusación por parte de las autoridades federales solo podría ser por aquellos delitos por los cuales se declaró la procedencia en su momento. Esto es, hay una conexión específica entre la declaración de procedencia, el procedimiento complejo entre Cámara Federal y Cámara Local y la amplitud de la acusación para poder permitir que el servidor público regrese al ejercicio de su encargo si es que resulta inocente en el juicio penal en el caso de habérsele separado, ¿no? Entonces, por tratar un tema, porque si no volveríamos a lo mismo. Yo coincido con Javier Martín, coincido creo que con Laura Rojas, que si bien no expresó su posición clara, creo que también tiende hacia allá en el sentido de que la legislatura local sí puede y tiene las posibilidades de determinar si procede o no, o si se homologa o no la declaratoria federal. Yo aquí me quedo y continúo en la siguiente participación. Muchísimas gracias. Manuel, sin duda son posicionamientos de suma importancia y trascendencia, y estos posicionamientos iniciales me llevan a plantear diversos cuestionamientos, primeramente atendiendo a las manifestaciones que ha realizado la doctora Laura Patricia, y el cuestionamiento que incluso ella se planteaba, haría una primer pregunta. ¿Cómo entender la parte conducente del artículo 111 de la Constitución mexicana, que afirma que la declaración de procedencia en el caso de los servidores públicos de los estados de la República será para el efecto de que se comunique a las legislaturas locales para que procedan como corresponda? Creo que es el punto álgido, el punto que nos trae a la mesa el día de hoy. En primer lugar, y también concediendo ahora 5 minutos, por cada intervención me gustaría conocer la postura y la opinión de la doctora Laura Patricia Rojas Zamudio. Claro que sí. Bueno, en efecto, retomando esa pregunta, ¿qué debe entenderse por la locución para que en ejercicio de las atribuciones procedan las legislaturas locales en este procedimiento de desafuero? Ya, como decía Raúl Mejía, la primera sala ya se pronunció en un recurso de reclamación que es el 44
2021 a cargo de la ministra ponente Norma Piña. Y ella misma plantea en ese recurso, en esa sentencia, dice que esta locución tiene dos posibles interpretaciones. La primera es que la porción normativa implica solamente que la legislatura local debe limitarse a homologar y aceptar automáticamente la decisión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para proceder de manera directa contra el inculpado. Y en consecuencia, lo único que debe hacer la legislatura es separar al servidor público de su encargo y ponerlo a disposición de las autoridades penales federales, así como tomar todas las medidas necesarias para suplir la ausencia de dicho servidor público. Pero también esta sentencia señala que hay otra interpretación distinta y contraria, y que esta puede entenderse en el sentido de que la legislatura local tiene una auténtica competencia para participar en un plano de igualdad con la legislatura federal en este procedimiento de declaración de procedencia en contra de un servidor público local que ha sido acusado por cometer presuntamente delitos federales, escenario en el que tiene la legislatura local una decisión final, autónoma e independiente para determinar si desafora o no al servidor público local, y en caso de que decidan no desaforarlo, mantendría la protección constitucional para ser juzgado hasta el fin de su encargo, es decir, una vez que la protección constitucional que le otorga el artículo 111 ya no lo proteja. Estas dos posturas, como hemos dicho aquí, como ha sostenido Raúl y Javier Martín, en efecto presentan un auténtico conflicto de interpretación constitucional. Y si nos remontamos a lo que señalé inicialmente, a que el Estado mexicano es una república federal, representativa, y tomamos en cuenta los artículos 39, 40, 41 y 111, así como toda la evolución histórica y la importancia del sistema federal y del principio de división de poderes en nuestro país, pues vemos que la segunda interpretación es claramente la postura más acorde a un sistema federal, ya que implica un pleno respeto al pacto federal y a la soberanía de los estados, pues se entiende en esta postura que las entidades federativas cuentan con una participación clara, firme, y máxime si tomamos en cuenta, como lo decía Raúl y Javier Martín hace unos momentos, las entidades federativas cuentan con una posibilidad de configuración legislativa para delinear sus propias competencias originarias. Si nosotros entendemos la forma o la interpretación donde solamente la Cámara Federal tiene la decisión definitiva, esta sería una decisión impositiva frente a las legislaturas de los estados, y la comunicación que establece el quinto párrafo del artículo 111 quedaría como un mero formalismo, con lo cual estaría reconociendo el estatus de las entidades federativas como integrantes del pacto federal, y por lo tanto se estarían desconociendo los artículos 39, 40, 41. Me gustaría retomar lo que decía Raúl hace unos momentos, en el sentido de que las entidades de la República, en este ejercicio de su libertad de configuración legislativa, han delineado sus competencias en la materia. Y así, por ejemplo, los estados de Campeche, Chiapas, el Estado de México, Morelos, Tamaulipas y Quintana Roo establecen en sus normas procedimientos de homologación o no las declaratorias emitidas por la Cámara Federal. Otras entidades federativas como Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala, en el mismo ejercicio de su libertad de configuración legislativa, determinaron que en estos casos sus congresos locales actuarían de conformidad con sus respectivas, es decir, no establecen cómo van a actuar, y entonces aquí es, tal vez como decía Raúl, se remitirá a los procedimientos locales de declaratorias de procedencia. Hay otras entidades federativas como Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Puebla y Yucatán, que determinaron que en estos casos, una vez recibida la declaratoria emitida por la Cámara Federal, sus congresos locales deben separar del cargo de manera inmediata al servidor público y lo pongan a disposición de las autoridades federales competentes. El resto de las entidades federativas no especifican la forma en que procedan sus congresos locales. Entonces, si desde mi perspectiva, la segunda interpretación es la que implica un verdadero reconocimiento y pleno respeto al sistema federal,
La soberanía que la Constitución política establece para cada una de las partes integrantes de la Federación, para que al momento de legislar sobre las materias sobre las que son competentes en sus respectivos órdenes jurídicos, ejerzan esta configuración legislativa para que en sus propias leyes determinen la manera en la que van a participar en este procedimiento de declaratoria de procedencia, debe ser respetado, y no están obligadas las legislaturas locales a replicar las prácticas federales. Entonces, desde mi opinión, igualmente también como lo decía Javier Martínez, si uno los dictámenes de la reforma al artículo 1982 y cuando se emitió la ley propias lo determinan, y cómo las determinan, pues como ellos las regulan en sus propias leyes. Esa es, desde mi opinión, la lectura o la interpretación más acorde al sistema federal y que respeta el principio de división de poderes. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Damos el uso de la voz al maestro Javier Martín Reyes para que también nos brinde una opinión sobre este cuestionamiento. Pues muchas gracias. No, a ver, yo me voy a sumar a lo que dice Laura, ¿no? Yo comparto plenamente esa lectura. Incluso, digamos, creo que de lo que habríamos o tendríamos que hacernos cargo es que si en 1982, que es cuando se introduce esta reforma, el argumento democrático y federal tenía peso, creo que hoy en día, digamos, no solo por los cambios políticos que hemos vivido, sino también por los cambios normativos que ha experimentado la Constitución, lo que tenemos hoy es genuinamente un sistema mucho más democrático, mucho más federalista, y estos valores creo que tienen que pesar todavía más en la interpretación constitucional. Yo lo apuntaba Raúl al principio, ¿no? Esto también hay que hacernos cargo de que es un conflicto político, ¿no? La Corte, cuando resuelva los asuntos que se le vayan presentando, pues inevitablemente tendrá que hacerse cargo de ello. Y creo que otra, déjenme ponerlo así, de los ingredientes, ¿no? Extranormativos que quizá tendríamos que tener presentes, es que como nunca antes en la historia de la democracia mexicana, habíamos tenido lo que llamaríamos un gobierno unificado. Es decir, hoy en día, digamos, a nivel federal tenemos un presidente de la República que ganó con una enorme legitimidad democrática, 53% de los votos, algo que nunca habíamos visto, y es un presidente que por la vía democrática, con los problemas de sobrerepresentación que no vamos a discutir aquí, pero por la vía de los votos tiene hoy con su coalición mayorías, digamos, tanto en Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. El efecto político que tiene eso es un debilitamiento de los contrapesos, digamos, entre los poderes federales. Esto es algo que sucede en cualquier sistema presidencial de pesos y contrapesos, y también, hay que decirlo, hay un empoderamiento de la federación, ¿no? ¿Cuál es el papel que tiene que jugar la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial en términos más amplios? Creo que hoy en día tenemos razones adicionales para sumar a esta lectura federalista y democrática, porque hoy la tentación y hoy la posibilidad de hacer un uso político de la Procuración de Justicia en contra de funcionarios locales, creo que todavía es mayor, ¿no? Y yo ahí también, yo creo que es algo que tenemos que tener presente. Sumaría también dos cosas. Creo que tanto Raúl como Laura, lo que nos han dicho y explicado con mucho detalle, es la enorme variedad, digamos, de diseños que tenemos a nivel local. Ya lo decían ellos, en algunos casos, ¿no? Tenemos estados que remiten a un procedimiento que se podría llamar de homologación. En otros casos lo que tenemos es una remisión más o menos clara a lo que entenderíamos como los procedimientos locales, ya sea declaratorias de procedencia o en algunos casos de juicio político. En algunos casos está esta, digamos, declaración directa, ¿no? De que no hay ninguna decisión que tiene que tomar el Congreso local, sino solo decir si se para o no. Y también tenemos otros congresos, ¿no? en los cuales hay silencio. Creo que un problema adicional, digamos, de optar por la primera interpretación que se defendió desde la Federación, desde algunos actores políticos relevantes, en el sentido de que bastaba
digamos, la declaratoria federal para remover la inmunidad procesal, pues es que dejaríamos, ¿no?, o generaríamos un problema de inconstitucionalidad de una enorme cantidad de diseños normativos locales, ¿no? Y creo que cuando la Constitución Federal no nos da, como en este caso, soluciones claras ni únicas, uno de los valores que tiene el diseño federal precisamente es que cada estado puede decidir, puede experimentar, puede articular de maneras distintas, ¿no?, las maneras mediante las cuales concretiza esos contenidos de la Constitución federal, ¿no? Y ahí de nueva cuenta, ¿no?, creo que habría que hacernos cargo de que no es casual, ¿no?, que las entidades federativas y los estados hayan optado por diseños normativos distintos. Tratar de imponer una lectura única de la Constitución cuando, de nueva cuenta, el 111 es ambiguo, cuando el proceso legislativo nos lleva a otro lado, cuando los precedentes también, como bien decía Raúl, no se trataba de controversias tan concretas y tan directas como las que estamos viendo, tendría ese costo adicional, también digamos en términos democráticos, que tendríamos que cargarnos con la constitucionalidad de una enorme cantidad de normas locales. Creo que ese es un argumento distinto. Y nada más para terminar de lo que decía Raúl. Maestro Javier Martí, si me permite, debido a lo acotado de los tiempos, me gustaría dar el uso de la voz al doctor Raúl Manuel Mejía y al finalizar podrá realizar una conclusión, si me lo permite. No, hombre, por supuesto, que se siga Raúl. Por favor, doctor Raúl Manuel. Creo que estamos de acuerdo los tres, ¿no? La interpretación de fondo, la interpretación que está en la estructura constitucional, en el artículo que viene desde la Constitución de 57, en el artículo que fundamenta lo que es la estructura del Estado mexicano, que es una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación por el pacto federal, pareciera que es muy clara, ¿no? O sea, este es el punto de partida y una de las decisiones claras dentro de la Constitución que debe permear no solamente a nivel de principio, a nivel de reglas, sino a nivel de valor dentro de las interpretaciones normativas cuando tenemos algún tipo de ambigüedad o falta de claridad en alguna otra norma, ¿no? Y este sentido es un sentido muy simple, ni siquiera es una condición ni romantificada ni del Pacto Federal, sino normativamente que deben ser equivalentes, ¿no? Entonces, que los espacios, el espacio federal y los espacios locales deben ser espacios en los cuales deba haber un equilibrio en la relación constitucional. También recordemos, y vuelvo yo al problema del uso político de los medios jurídicos de control o de salvaguarda, porque en muchos casos pareciera que utilizamos estas vías para justificar algún tipo de impunidad o algún tipo de resguardo indebido de los servidores públicos, y esto no es así. Realmente todas estas salvaguardas, tanto las individualizadas como en el caso de la declaración de procedencia, como las estructurales, como pudiera ser la desaparición de poderes en el artículo 76, fracción quinta, o la defensa de las entidades por parte de la Federación, que se encuentra en el artículo 119, son condiciones en las cuales la estructura lo que hace es salvaguardar el pacto federal, ¿no? No es que permita que no se le acuse a alguien. En el caso específico de la declaración de procedencia, en el momento de terminación de la función, claramente se puede seguir el procedimiento penal, ¿no? Lo que tenemos aquí es una protección claramente política por parte de una de los ámbitos de validez que es equivalente al otro, frente a lo que en un momento dado podría ser la evaluación de no procedencia por parte de una legislatura local, aun cuando la legislatura federal hubiese decidido que así sucede. Es muy importante también entender que las legislaturas no hacen una evaluación penal, ni la Cámara de Diputados erigida en jurado de procedencia, ni las legislaturas locales en un procedimiento de homologación o en un juicio político, o en su caso que tuvieran que proceder por ese lado, ¿no? Entonces, las evaluaciones que se hacen son evaluaciones eminentemente políticas. Y entonces, en ese sentido, sí tenemos que tomar en cuenta que aún estando detrás una acusación penal y esas acusaciones penales con los problemas que tienen en este momento
que pareciera que hay una falta de independencia clara porque las persecuciones se hacen directamente en la presidencia de la República, y esto lo voy a decir con todas sus letras porque no sé, la verdad yo no prejuzgo sobre la cuestión de si hay servidores públicos acusados que sean culpables o no, eso lo decidirá en su momento un juez. Lo que sí es cierto es que tenemos acusaciones directas por parte del presidente de la República que afectan la autonomía de la Fiscalía. Esto pareciera que no tiene mayor vuelta de hoja, no solamente contra servidores públicos en funcionamiento, sino ya en un momento dado contra ciudadanos que pudieran ser candidatos a la presidencia de la República, ¿no? Entonces, sí ya tenemos situaciones delicadas en las cuales claramente la autonomía de la Fiscalía es compleja. Por otro lado, si revisamos los procedimientos de declaración de procedencia, son un desaseo espectacular. En particular, la sección instructora pareciera que no lleva procedimientos claros, ¿no? Y la misma sección instructora pareciera que lo único que quiere es salir del paso para en un momento dado dejar que se le acuse por cualquier otro delito del cual la Fiscalía se le ocurra en el momento en que el fuero se retire o en el momento en que la declaración de procedencia proceda por cualquier tipo de delito, aun cuando sea un delito que no merezca la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Entonces, doctor Raúl Manuel Mejía, discúlpeme que lo interrumpa, pero nuevamente apelo a su comprensión por lo acotado de los tiempos. Interesantes aportaciones sin duda de cada uno de ellos, y yo me quedaría con que los tres coinciden en que las legislaturas locales tienen autonomía y competencia para participar en un plano de igualdad, con decisión, con autonomía, como se ha mencionado, con independencia, en este tema de la declaración de procedencia, como ya lo refiere el doctor Raúl Manuel Mejía Garza, que hemos venido denominando desaforo. Les pediría una conclusión en 5 palabras. Por favor, doctora Laura Patricia Rojas Zamudio. Pues definitivamente cada ámbito de competencia debe hacer lo que le corresponde, y siempre observando que nos encontramos en una república federal, representativa y democrática. Es decir, la propia Constitución establece las competencias para cada uno de los ámbitos, para la federación, para las entidades federativas, y reitero mi postura aquí que expresaba en el sentido de que las legislaturas participan de manera autónoma en este procedimiento y son ellas las que tienen la última palabra para eliminar la protección constitucional o desaforar al servidor público local que haya sido acusado de cometer delitos federales. Muchas gracias, doctora. Maestro Javier Martín Reyes, por favor, una conclusión en 5 palabras, si es tan amable. También, bueno, pues en 5 palabras, ¿no? Creo que esta es una genuina prueba para el federalismo en México, ¿no? De nueva cuenta, creo que hoy lo que estamos viendo son problemas que se derivan en buena medida de una nueva configuración del poder, de nueva cuenta que tuvo un origen democrático, pero que es, digamos, un cambio que se tiene que dar por los cauces que marca la Constitución y que marca el derecho. Creo que por desgracia, ¿no? Esta discusión la hemos tenido, digamos, en el contexto político y electoral menos favorable. ¿Por qué? Por las razones que ya decía Raúl. Aquí se ha tratado de que la discusión jurídica de fondo sobre quién le toca a qué en el tema del desafuero se ha teñido siempre de colores. Parece que todas las opiniones, ¿no? Y eso pues, creo que nos ha tocado verlo en el debate que hemos tenido en los últimos meses. Se trata de asociar las posiciones jurídicas a ciertas filias o fobias partidistas, y yo creo que aquí hay que decirlo con muchísima claridad. ¿Es un asunto difícil? Sí es un asunto difícil. Tenemos un genuino problema interpretativo, tenemos una ambigüedad en la Constitución, pero creo que como abogadas y como abogados tenemos que hacer lo que siempre hacemos, que es recurrir a los diferentes métodos que tenemos para interpretar y para resolver estas ambigüedades. Yo sí creo que en este caso, más allá de que hay una lectura plausible, ¿no? Que ya hemos comentado, hay otra, ¿no? Que se sustenta por, de nueva cuenta, la voluntad, digamos, del poder reformador de la Constitución, que se sustenta en los precedentes, que se sustenta en la práctica legislativa, y sobre todo que sí defiende, digamos, el valor que tiene tanto el principio democrático como el principio federal, y creo que esas sí son razones de peso, ¿no? Que nos tendrían que llevar a la conclusión de que jurídicamente hay que darle el lugar que la Constitución y esa reforma del 82 le dio a las legislaturas
locales. Y bueno, reitero otra vez el agradecimiento por la invitación. Es un lujo estar aquí platicando con Laura y con Raúl. Muchas gracias, maestro Javier. Finalmente, doctor Raúl Manuel, su conclusión, si es tan amable. En 5 palabras, bueno, no tan 5, pero completamente de acuerdo con mis compañeros. Yo nada más espero que la Corte realmente avance en el conocimiento de los asuntos, en la instrucción de los conflictos que tiene presentados para la resolución del asunto de fondo, no presentar una resistencia para la resolución por la condición política que tiene de fondo, que es el conflicto exactamente que estamos identificando aquí, sino que realmente se crezca en su papel de Tribunal Constitucional y realmente resuelva en el sentido que quiera, ¿no? También tenemos la posibilidad y hemos tenido en la historia la experiencia en la Corte resolviendo en contra del principio de división de poderes y aún en contra del principio de federal, la posibilidad de delegación de facultades extraordinarias para legislar hasta 1938 es un ejemplo claro de esto, que después tiene que corregir de nuevo el constituyente, ¿no? O el poder de reforma de la Constitución. Esperemos que no llegue a tanto, esperemos que la Corte realmente asuma su papel de Tribunal Constitucional y equilibre o termine equilibrando el principio federal frente a las posiciones interpretativas encontradas que claramente hemos identificado en esta mesa. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Enriquecedoras aportaciones que hoy nos llevan, sin duda, a redimensionar el tema del desafuero o declaración de procedencia. No me queda más que agradecer la participación de los expositores y, desde luego, la presencia de los asistentes y quienes nos acompañan en redes sociales. Que tengan un buen día.